Tiene muchas cosas, mis hermanos. ¿Cómo es que el Señor nos habla, hermano? Y quiero darle continuación, mis hermanos. Amén. Quiero que más que una prédica sea una enseñanza para cada uno de nosotros. Amén. Que pongamos atención, que podamos, hermano, asimilar, hermano, y entender y ver con lupa, hermano, estos pasajes. Amén. Que el Señor ponía en mi corazón para darles. Amén. Mateo 13:20, Biblia de las Américas, y vamos, hermano, a hablar acerca de la explicación de la parábola de la semilla, perdón, de la parábola del sembrador, como la semilla, hermano, que cayó en pedregales. Amén. Mateo 13:20 dice: y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. El 21. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Amén. Entonces, hermano, lo que primero tenemos que analizar, hermano, a ver, hermano, posiblemente haya alguien que sepa acerca de siembra aquí, ¿verdad? Muchas veces, hermano, a la lógica humana pudiéramos pensar que ¿por qué a alguien se le ocurriría sembrar una semilla en pedregales? ¿Amén? ¿Usted cree que el Señor se equivoca? Dígame algo usted. Todo lo que hace el Señor siempre tiene un motivo y un porqué en nuestra vida. Amén. Y las enseñanzas y las parábolas que Dios nos deja a través de su palabra es para poder entender, hermano, un poquito, hermano. Amén. Y el Señor me ponía fuertemente en mi corazón, hermano, que cuando el Señor hace esta parábola y da la explicación acerca de por qué cae en pedregales y qué significa, mis hermanos, cada tierra que usted va a ir viendo a través de esta parábola, mis hermanos, es una parte de nuestra vida. Es la parte, hermano, que muchas veces como seres humanos hemos dejado a un lado o estamos tratando de dejar, mis hermanos. Amén. Quiero que entremos, hermano, y veamos a detalle. Quiero darle una definición, por aquel que no sepa, quiero darle una definición, hermano, acerca de pedregales. Amén. Quiero hablarle un poquito de los pedregales o del pedregal. Amén. Amén. Dice que el pedregal, hermano, es un terreno cubierto. Es una definición de la Real Academia. Amén. Es un terreno cubierto de muchas piedras. Amén. Es un terreno cubierto de muchas piedras. Amén. Y una de las características es que su vegetación es escasa. Amén. Cuando habla de escasa es que son muy poquitas las plantas o la vegetación que se puede desarrollar en un terreno de estas características. Porque las plantas, ahí va el porqué, mis hermanos, amén. Porque las plantas no pueden arraigarse. Amén. Porque las plantas no pueden arraigarse, no es otra cosa más que, hermano, no pueden echar raíz. Por eso es que yo le hablaba, tal vez aquí hay alguien que sepa acerca de siembra y pueden pensar, ¿por qué a alguien se le ocurriría dar una semilla o plantarla en pedregales, mis hermanos? Amén. Pero el Señor no se equivoca. Diga conmigo, el Señor no se equivoca. Amén. Por algo, hermano, nos deja esta enseñanza para que cada uno, hermano, de nosotros veamos y entendamos cuál es o en qué etapa de nuestra vida o cómo estamos en nuestra vida, hermano. Muchas veces esta parábola la aplicamos, ¿verdad? De una manera que la miramos de una manera superficial y no analizamos el por qué el Señor habla de las diferentes o de los diferentes terrenos en esta parábola. Amén. También quiero darle otra característica, hermano, de acerca de un pedregal. Dice que un pedregal, hermano, es el resultado de varios tipos de erosión. Amén. Es decir, que el terreno se va desgastando. La erosión es un desgaste. Amén. Principalmente causado de una erosión hídrica y eólica, que es causada por un desgaste de agua o de viento. Amén.
Amén. Un pedregal es el resultado de varios tipos de erosión. Es decir, que vienen causantes externos. Mira, hermano, cuando usted vea un pedregal, el Señor no hizo un pedregal. Amén. Simplemente vienen situaciones donde, por ejemplo, las erosiones o los tipos de erosión van a causar que este terreno, que esta tierra, tome este estado. Amén. En el principio, mis hermanos, en el principio de ese pedregal no era así. Amén. Algo lo tuvo que haber causado, algo tuvo que haber provocado que ese pedregal, valga la redundancia, tome ese estado de piedras, de un terreno pedregoso. Amén. Estamos aquí, mis hermanos. Amén. Tenemos que mencionar, hermano, también tenemos que mencionar que un terreno, hermano, un terreno pedregoso, en este caso el pedregal, es un proceso degenerativo. Amén. Nunca, o sea, el Señor no formó pedregales, el Señor hizo tierra y la hizo buena. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces tenemos que ver, irnos al principio, mis hermanos. Hay una tierra, mis hermanos, que el estado original de esa tierra o de ese terreno no era un pedregal. ¿Usted alguna vez ha visto la transformación de un terreno? Amén. Cuando tal vez en cierta etapa de su vida usted vio un pedazo de terreno que era muy fértil. Y después, hermano, conforme pasan los años, por la actividad humana, por lo que usted quiera, hermano, por la actividad del ambiente, se vuelven en diferentes terrenos y diferente etapa. Ya no produce lo mismo. O posiblemente al revés. Eran terrenos áridos donde interviene, hermano, el ser humano y empieza a dar fruto. Amén. Muchas de esas características, hermano, son influidas por el ser humano o por cuestiones ambientales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Y quiero que analicemos, porque vamos a analizar esta palabra. Amén. Leamos Mateo 13:20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Amén. Los pedregales, hermano, simbolizan. Amén. Si está escribiendo, hermano, si no, está bien, luego revisa la enseñanza, hermano. El pedregal simboliza, hermano, la vida de las personas que han pasado por procesos de erosión. Mira, hermano, cuando usted y yo llegamos a Cristo, por lo menos yo, hermano, estaba en un punto crítico de mi vida. Amén. El mundo, hermano, las situaciones muchas veces de la familia, hermano, o muchas veces viene a causar estragos en nuestro corazón, en nuestra vida. Es decir, factores externos muchas veces a nosotros mismos vienen y actúan en nuestra mente, en nuestro corazón, y provocan o han provocado que nuestra tierra sea un pedregal, se convierta en un pedregal. Nuestra vida, mis hermanos. Amén. El pedregal, hermano, simboliza la vida de personas que han pasado por procesos de erosión. ¿Y qué dijimos que era un proceso de erosión? Un proceso de desgaste. Un proceso en el cual la gente, hermano, pasa y posiblemente, hermano, como lo trataron en su niñez mal, como lo trataron en su juventud mal, esos son los procesos de erosión que han tenido. Amén. Y cuando llegan a los pies de Cristo, mis hermanos, vienen en un estado emocional y espiritualmente hablando mal. Amén. Amén, mis hermanos. Cuando llegamos a los pies de Cristo, muchas veces llegamos mal, hermano. Llegamos con confusiones, llegamos con preguntas, llegamos heridos del corazón, llegamos con problemas que aún, hermano, no sabemos ni por qué los pasamos. Muchas veces hemos recibido heridas y nunca hemos entendido el porqué de esa herida. ¿Está conmigo?
Amén. Y cuando vemos, hermano, nuestra vida se convierte en ese pedregal precisamente. En ese pedregal. Llegamos con un montón de defectos en nuestra vida. Cada defecto, póngale usted que sea una piedra. Amén. Un terreno con muchas piedras, dijimos que es un pedregal. Amén. Pero veamos lo que simboliza, hermano. Simboliza, hermano, una vida de inestabilidad. Amén. Una vida de ser inestable. Cuando, hermano, mire, fíjese lo que dice ahí. Y aquel en que se sembró la semilla en pedregales, ese es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. En el 21, hermano. Amén. Pero no tiene raíz profunda. Amén. Cuando no hay frutos, hermano, es porque no hay una raíz profunda, hermanos. Entendamos esto. Cuando llegamos a los pies del Señor, nuestra vida era sin raíz. Era sin raíces. Eso quiero entender, eso quiero pensar, mis hermanos, que nuestra vida no estaba cimentada en nada en absoluto, mis hermanos. Amén. Eso, cuando una persona, cuando alguien no trae raíz o no echa raíz, simboliza, hermano, que no va o que no da fruto. Amén. Va a ser muy difícil si usted pudiera hacer la prueba con una planta, cámbiela de lugar, de una buena tierra, o póngala en un pedregal y veamos si va a dar luz, si va a dar raíz, si va a dar frutos. Amén. Entendamos esta parte, mis hermanos. Se crea una inestabilidad. Hermanos, cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando no conocíamos de Dios, teníamos una inestabilidad bárbara. Amén. A lo bueno, a lo malo le decíamos bueno y a lo bueno le decíamos malo. Amén. Nos predicaban de la palabra y no queríamos escuchar. Nos decían que Cristo salva y no queríamos. Amén. Llevábamos, hermano, una vida de desgaste por las emociones, por los tratos, por los malos tratos, por las situaciones que a nuestra mente y a nuestro corazón llegaron. Amén. Amén, mis hermanos. El pedregal, hermano, en el pedregal, hermano, escuche bien lo que dice la palabra. Las personas, hermano, con un pedregal en su vida, o como un pedregal en su vida, dice que oyen la palabra, no se niegan a escuchar la palabra. Amén. Vayamos otra vez, hermano, al 20. Y en aquel que se sembró la semilla en pedregales, este es que oye la palabra, dice, y enseguida la recibe con gozo. Hermanos, cuando venimos heridos, cuando venimos con problemas, cuando venimos, hermano, con todo aquello con todas nuestras flaquezas que traíamos del mundo, mis hermanos, en pecado, y nos predican la palabra, mis hermanos, ¿la recibimos con gozo o no? Amén. Nos invitan a una campaña, o nos han invitado a una campaña, o hay muchos que los han invitado a una campaña y lo reciben con gozo, porque van con esa necesidad de escuchar la palabra. Amén. Pero dice que la oyen la palabra y enseguida la reciben con gozo. Vamos al 21. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solamente, hermano, es temporal. Eso se trata, hermano, cuando una persona llega a la casa de Dios, piensa que está buscando de Dios, se está emocionando, es emocionalista y no se preocupa por echar raíz. Amén. Hay mucha gente que llega a los caminos del Señor y levanta la mano para todo y quiere hacer esto y quiere hacer otro, pero su vida espiritual no está teniendo cuidado de que esa semilla que fue plantada esté echando raíz. Amén. Pero el problema, mis hermanos, no es la semilla. Amén. El Señor no se equivoca. ¿Cuál es el problema en estos versículos, mis hermanos? La tierra. La tierra.
La tierra, mis hermanos, nosotros mismos somos el problema. Porque podemos llegar a la iglesia, podemos llegar a todos los cultos, podemos decir que estamos buscando de Dios, pero si nuestra vida, si nuestra tierra aún hay piedras que no dejan que la semilla crezca y por ende se arraigue, no va a haber un crecimiento espiritual. El problema no es la semilla. El problema es esa tierra o ese terreno, nuestra vida, que aún tiene asperezas, que aún tiene esas piedras que no dejan crecer la semilla, que no dejan que esa semilla crezca y por lo tanto se desarrolle y se arraigue. Ese es el problema. La tierra, mis hermanos. Amén. Amén, mis hermanos. Son personas las que oyen las palabras, son personas que oyen el mensaje de parte de Dios. Algo sucede. ¿A usted ha visto a alguien que llega a los caminos del Señor, llora delante del Señor, entrega su vida delante del Señor, pero desafortunadamente no permite que la palabra penetre y haga raíz? Hermanos, las personas cuando están pasando problemas difíciles, duros, una enfermedad, la cárcel, problemas fuertes, hermanos, los que usted quiera, son más factibles en su alma a buscar de Dios. Amén. Son más factibles, hermanos, a buscar del Señor, porque sienten que algo les está ocurriendo y que Dios puede cambiar. Y sí, en verdad, Dios puede cambiar su circunstancia. Pero el problema está en que no se preocupan por afianzar esa semilla en su corazón, en su tierra. ¿Está de acuerdo conmigo? Hay gente que se acerca, que dice, hoy acepto a Cristo, y a los 2 meses anda en el mundo. Amén. Hay gente que viene a los pies del Señor hoy y de aquí a un año está fuera. Ese es el problema. No es la semilla, es la tierra, sus emociones. ¿Sabe, hermano? Le decía y le comentaba yo que el pedregal muchas veces son las piedras, son las heridas, lo que tenemos adentro, lo que aún me afecta, las emociones del alma. Eso, hermano, que muchas veces como seres humanos, ¿sabes qué preferimos? Dejarlas bajo la alfombra y como que si nada pasa. Amén. Porque sabemos que hay un mal dentro de nosotros. Sabemos que si aún me tocan cierto tema, vienen las lágrimas, provoca algo en el corazón, provoca algo en nuestra vida. ¿Y sabe qué refleja eso? Que no ha sanado. Que no ha sanado. Mire, una persona que le hablas de cierto tema y muchas veces lo evade y muchas veces, hermano, no quiere hablar de eso, es porque aún no ha sanado. No se sana, no ha sanado. Y Dios quiere limpiar nuestra tierra de tanto pedregal, de tanta piedra, para que su palabra, la semilla, se arraigue y dé fruto. Amén. Eso es lo que Dios quiere. El problema no es la semilla, el problema somos muchas veces nosotros, hermano, que no nos dejamos limpiar, hermanos. La gente se aleja muchas veces, hermano, porque viene arrastrando situaciones del pasado, porque no se creen merecedores de la gracia, de la misericordia de Dios. Hay gente que dice, no, yo nunca voy a cambiar. Hay gente que se cierra a cambiar. Yo nací así y así me voy a morir. Yo nací con este carácter y así voy a ser siempre. ¿Por qué no dejas que Dios te quite las impurezas? ¿Ven? Le decía yo, si hay alguien aquí que sabe de cómo se siembra, yo creo que no se siembra en pedregales. Y si usted tuviera un pedazo de parcela donde hay piedras, ¿usted las va a quitar? Amén. Esas piedras son las situaciones con las que todavía venimos batallando.
Son las cosas que no le hemos querido entregar a Dios. Amén. Aquellas personas que se acercan a los caminos del Señor deberían o deben, se lo recomiendo, entregar todo lo que está afectando su vida, entregárselo al Señor. Amén. Porque si no, siguen siendo ese tipo de tierra con piedras, como pedregales, que no dejan que la semilla penetre, que la raíz penetre y dé fruto. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Mateo 13, 21. Mateo 13, 21 dice: pero no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropiezan y caen. Amén. Amén, mis hermanos. Las personas que se alejan, hermanos, deberíamos de hacer una pregunta: ¿por qué se alejan de Dios? ¿Por qué cuando aceptan a Cristo? ¿Por qué cuando vienen a la iglesia, hermanos, y después se alejan? Ya no quieren de Dios, ya no buscan de Dios. Es cuestión de hacer un alto en su vida y decir: ¿por qué me estoy alejando de Dios? ¿Porque no quiero dejar un vicio? Porque sé que si me acerco a los caminos del Señor, Dios me está mirando ya con una conciencia más relevante en nuestra vida y dice: bueno, tengo este vicio, tengo este problema. ¿Sabe qué, mis hermanos? Todas las impurezas que pudiésemos tener, Dios quiere quitarlas. Amén. Dios quiere quitarlas, mis hermanos. Amén. Dios quiere quitarlas. Entonces, ¿por qué se alejan? ¿Por qué no buscan? Amén. Amén. No quieren echar raíz. O la pregunta es: ¿no pueden o no quieren echar raíz? Muchas veces, hermano, nos quedamos en el no quiero. El no querer. No querer echar raíz. Hermano, muchas veces las personas piensan que echar raíz, hermano, es el que más levanta la mano, el más participativo. Echar raíz es el que se afianza en Dios primeramente. El que se preocupa por echar raíz sabe que cuando en el momento de la prueba viene, cuando ese viento viene, no vas a caer. Vas a afianzarte cada día más en Dios. Hermano, eso es muy importante para nuestra vida espiritual. Amén. Vienen luchas, vienen problemas, ¿y cuál es nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos? Dios ya no me quiere. Dios no mira mi aflicción. ¿No será que muchas veces, hermano, el problema somos nosotros, que no queremos afianzarnos, que no queremos arraigarnos a Dios? La palabra es clara, mis hermanos, pero no tienen raíz profunda. Pidámosle al Señor, hermano, que podamos echar raíz profunda. Amén. Amén. Que podamos afianzarnos, hermano, cada día más en los caminos del Señor. Solamente como un comentario, mis hermanos, yo le hablaba acerca de que el terreno de Pedregales muchas veces no estaba así. Lo original no era así. Viene por vientos, ¿verdad? Por una devastación de aire, por una devastación de agua. Amén, mis hermanos. Muchas veces, hermano, veamos si en nuestra vida no han venido esos vientos, hermano, que nos quieren derrumbar y que nos están desgastando. A veces, hermanos, son vientos de doctrina. A veces, hermanos, son pensamientos de hombre que quieren y están devastando el terreno y lo están haciendo infructífero. No están permitiendo a la semilla ¿qué dijimos que es la semilla, mis hermanos? La palabra, dar fruto en nuestra vida. Dar fruto en nuestra vida.
arraigarse cada día más, mis hermanos. Amén. La Biblia, hermano, nos compara con árboles. ¿Está de acuerdo? La Biblia nos compara con árboles. Árboles que echan una raíz profunda. Una de las características de la palmera, mis hermanos, es que la palmera tiene raíces profundas. Tiene raíces profundas. Y aunque vienen huracanes, aunque vienen, las palmeras quedan tiradas. ¿No? ¿Usted ha visto una palmera tirada? Y al poco tiempo se vuelve a levantar. Mira, hermano, en esta región, hermano, es más fácil que usted vea. Cuando pasa un tornado, árboles, hermano, gruesos, que se nos hace increíble que se caigan, mis hermanos. ¿Por qué se cayeron? Porque sus raíces no son profundas. Así es el cristiano, mis hermanos, que no se preocupa por echar raíz. Vienen los problemas, vienen situaciones difíciles. No, mis hermanos. Y el problema no es la semilla. El problema somos nosotros. Entonces tenemos que ver en nuestra tierra qué es lo que no está dejando que la semilla eche raíz. Amén. ¿Serán mis emociones? ¿Será aquello que estoy pasando desde juventud? ¿Será aquello que posiblemente estoy viendo como un problema, pero no es así? Amén. Cada uno deberíamos de analizarnos y ver. Dice que Dios es tan grande, hermano, que en estos versículos Dios da una gran enseñanza, mis hermanos. Dios da una gran enseñanza y Dios nos reitera, amén, Dios nos reitera a que veamos cómo estamos, qué terreno estamos siendo para con Dios. Hermanos, aquí podemos levantar la mano. ¿Quiénes tienen 5 años de convertidos? ¿Quiénes tienen 10 años de convertidos? ¿Quiénes tienen 20 años de convertidos? Quizás nacieron en el Evangelio. Amén. Pero eso no te garantiza, el tiempo que lleves en el Evangelio, no te garantiza que tus raíces estén profundas. Amén. Porque quizás estás viviendo un Evangelio de 20 años, pero superficialmente. Por eso, hermano, cuando llegamos a los caminos del Señor, tenemos que entregarle esas áreas al Señor. Tal vez no van a ser todas de un solo. Tal vez, hermano, hay algo que vamos a estar batallando, pero con la mirada puesta en el Señor, de que el Señor quiere que le entreguemos todo y que el Señor quiere que nos transformemos. Mira, hermano, mucha gente no se acerca a la iglesia, mucha gente no se acerca a la casa de Dios porque dice, no sé si usted ha escuchado esta frase, no, yo todavía soy muy malo y no puedo acercarme a Dios. Y si yo voy a la iglesia, se quema la iglesia, dicen ellos, ¿no? No, mis hermanos. La iglesia es un hospital. Amén. La iglesia es el lugar donde el Señor quiere restaurarte. La iglesia es el lugar donde Dios quiere liberarte de aquello que posiblemente lo has querido hacer, pero por tus propias fuerzas no los has logrado. Así es, amén. Y si Dios no interviene, no lo vas a lograr. Amén. Amén. Quiero hablarle, hermano, ya casi, hermano, vamos a ir terminando. Consecuencias de no echar raíz profunda. ¿Cuántos saben que hay una consecuencia? Amén. Amén. Cuando la persona o cuando alguien no echa una raíz profunda, mis hermanos, esto lo vamos a ver en el literal y quiero que lo apliquemos a lo espiritual. Amén. Primera consecuencia es no puede absorber el agua necesaria para su crecimiento. Una plantita, mis hermanos, que no tiene una raíz profunda, no puede obtener toda el agua del subsuelo para poder crecer. Una persona en Cristo que no tiene las raíces profundas en los caminos del Señor, no absorbe
el agua necesaria para su crecimiento. Amén. Usted se recuerda, le estamos hablando de la dimensión de la palabra, ¿se recuerda? Una de las dimensiones de la palabra, ¿cuál es? El agua. El agua. Amén. Ver la dimensión de la palabra como el agua que nos da un crecimiento, como el agua que nos limpia, como el agua, hermano, que nos hidrata en los momentos de necesidad. Usted se recuerda del estudio, ¿verdad? Y si no, pídamelo, mis hermanos. Amén. Yo lo tengo. Amén. Y veamos, mis hermanos, la persona que no echa una raíz profunda no puede absorber a totalidad el agua. Y quedamos que el agua es la palabra. Amén. Alguien que en el evangelio que no echa raíz profunda, hermano, siempre va a estar cuestionando. Siempre va a estar cuestionando el porqué de la palabra. Y ¿sabe qué? No se va a dejar nutrir por la palabra. Amén. No va a aprovechar todos los nutrientes que tiene la palabra para su vida espiritual y por lo tanto crecer día con día. Día con día. Hermanos, hay gente que piensa que solamente, hermano, seguimos una religión. Y no, mis hermanos. Nosotros lo que intentamos con Dios es tener siempre una relación. Una relación que nos cambie, que nos transforme, que nos haga diferentes, mis hermanos. Que cada día, hermano, vayamos dejando las cosas que nos afectan. Que cada día, por medio de su palabra, el Señor nos dé los nutrientes necesarios para ir creciendo, para irnos desarrollando, para, hermanos, llegar a la estatura del varón perfecto que dice la palabra. Que vayamos cada día hacia arriba y no hacia abajo. Amén. Que podamos absorber lo necesario, hermano, de la palabra. Vayamos a Isaías, le voy a leer lo que dice Isaías 55, 10 al 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola, ¿qué dice? Producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. ¿Qué figura está dando ahí de la palabra, mis hermanos? La semilla, la lluvia, amén. La lluvia, mis hermanos. El agua que necesitamos para ir creciendo, para ir avanzando, mis hermanos. Usted sabe que también la palabra, hermanos, tiene la figura del pan que necesitamos, ¿verdad? El alimento que necesitamos para ir creciendo. Amén. Entonces preocupémonos si nuestras raíces no están afianzadas. Preocupémonos, hermanos, si nuestro terreno sigue siendo pedregal. Preocupémonos, mis hermanos, si no estamos absorbiendo los nutrientes de la palabra de Dios. Hermano, ¿usted sabe reconocer cuando una persona está bien físicamente? Usted le pone a una persona enferma y una persona que está bien físicamente, se nota, ¿verdad? También en lo espiritual se nota, mis hermanos. Amén. Y quiere decir que no está absorbiendo todos los nutrientes. Y quiere decir que no está creciendo con el agua de la palabra. Porque su raíz no es profunda. Amén. Siguiente consecuencia, hermano, de no echar raíz profunda. Los vientos, ya se lo había comentado, los vientos la derriban. Amén. ¿Y qué dijimos que eran los vientos? Las pruebas, los problemas, vientos de doctrina. Amén. Los derriban. Alguien te habla bonito, hermano, con una filosofía humana y te derrumban tu doctrina si no estás preparado. Te derrumban
espiritualmente. Es importante, hermano, que estemos arraigados. Efesios 4:14, amén. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Amén. Dios quiere que nos arraiguemos. Dios quiere que seamos como las palmeras, que se afianzan bien su raíz. Y aunque vienen problemas, aunque vienen situaciones difíciles, y aunque vienen fuertes, nosotros estemos arraigados. Amén. Echemos raíz, mis hermanos. Amén. Esa palabra, hermano, es para nosotros, para todos. Amén. Amén. Cuando el Señor da la palabra, hermano, nos habla a nosotros mismos también, aquel que va a exponer la palabra, mis hermanos. Y tenemos que ver que no haya impurezas para que la palabra, la semilla, esté dando frutos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Efesios 3, 16 al 17. Efesios 3, 16 al 17 dice: que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados, amén, y que arraigados y cimentados en amor. Amén. El amor, hermano, el amor a la obra, el amor a Dios, el amor a su palabra, hermano, nos va a ayudar a arraigarnos. Amén. Cuando usted ama la obra, cuando usted ama la palabra, cuando usted ama lo que encontró algún día, lo que usted necesitaba, lo que usted y yo necesitamos, nos vamos a enamorar y nos vamos a arraigar y nos vamos a afianzar. Y el Espíritu Santo, hermano, se va a encargar de depurar aquello que no nos ha dejado crecer o que no nos puede dejar crecer, mis hermanos. Amén. Tenemos que entregarle al Señor, hermano, toda nuestra vida. Amén. Vayamos otra vez a Mateo 13:21. Amén. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. El 21, amén. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Aquí quiero hacer énfasis, mis hermanos. ¿Cuántos hermanos hemos pasado por aflicciones? ¿Cuántos hermanos quizás nos han señalado por ser cristianos? Amén. ¿Cuántos hermanos muchas veces, hermano, entendemos que como hijos de Dios, como testigos del Señor, muchas veces vamos a ser pasados por aflicciones? ¿Usted lo entiende? Pero hay algo muy importante que yo quiero que entienda, hermano, y está en la palabra. Amén. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando tenemos aflicciones como cristianos? Hermanos, si yo le digo que usted no va a tener aflicciones, le estoy vendiendo un evangelio de mentiras. Y eso no me demanda Dios a mí. Eso a mí me lo va a demandar Dios. A eso Dios no me mandó. Si yo le digo, hermano, no va a tener problemas, yo le estoy mintiendo. Amén. Aflicciones vamos a tener, problemas vamos a tener, situaciones difíciles va a haber, pero como hijos de Dios, hermano, tenemos que tener una actitud, hermano. Lo primero que tenemos que saber, hermano, que las aflicciones no son para siempre. Amén. Las aflicciones, los problemas, las situaciones difíciles no son para siempre. Segunda de Corintios 4:17.
Dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Amén. Hay aflicción, hermano. La aflicción es leve y pasajera. Amén. El Señor no nos va a dar más carga de la cual no podamos soportar. Amén. Situaciones difíciles, hermano, va a haber, pero como hijos de Dios, hermano, nuestra actitud tiene que ser, hermano, puestos los ojos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Confiando en el Señor. Amén. Confiando en el Señor. Pero es importante que estemos arraigados. Porque va a venir esos vientos que no nos muevan, Santo. que no nos derriben, Amén. que no nos arranquen, mis hermanos. Amén. Primera de Pedro 5:10. Gloria a Dios. Primera de Pedro 5:10. Y después de que hayáis sufrido, otra vez dice ahí, un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo que dice, os perfeccionará, Santo. afirmará, fortalecerá y establecerá, mis hermanos. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos entendemos que cuando pasamos la aflicción, un poco de sufrimiento, dice ahí, viene todas estas bendiciones? Gloria a Dios. Viene un perfeccionamiento de parte de Dios, viene una afirmación de parte de Dios, viene un fortalecimiento y un establecimiento en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso es glorioso, mis hermanos, lo que nos describe ahí en Primera de Pedro 5:10. Es decir, todo tiene un porqué en nuestra vida, pero los planes de Dios, mis hermanos, y los planes de Dios son de bien y no de mal. Amén. Son de bien y no de mal. Amén. Y los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Por eso es que debemos afianzarnos en el amor del Señor. Tenemos que aprender a amar a Dios, mis hermanos, sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Quizás cada uno de nosotros se vale que nos hagamos un autoexamen y veamos si estamos amando a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Amén, hermanos. Si la raíz no es profunda, las aflicciones debilitan y ahí vienen los tropiezos y fracasos, mis hermanos. Mucha gente se ha alejado del Evangelio por problemas. Y es esa misma gente que ha levantado la mano algún día y ha dicho que siempre va a estar en los caminos del Señor y se aleja. ¿Por qué? Porque no tenían raíz profunda. Porque no había una cimentación, una aflicción. Amén. Vienen los tropiezos y después las caídas. Amén. Antes de la caída hay un tropiezo. Todavía en el tropiezo te puedes librar. Todavía no caes. ¿Está de acuerdo conmigo? Antes de la caída va a venir un tropiezo, pero no lleguemos a esas alturas, no lleguemos a esas circunstancias. Tenemos que afianzarnos en Dios, hermano. Amén. El problema de que la semilla no se arraigue parte desde la perspectiva, mis hermanos, que cuando llegamos a los caminos de Dios, llegamos en una condición de pedregal. Amén. Ese es el problema. Que llegamos en una condición de pedregal, mis hermanos. Para que Dios transforme, mis hermanos, nuestra vida, un pedregal, así como hemos llegado en una tierra fértil, mis hermanos, es necesario dejarnos quitar lo que estorba. Amén. Amén. Dios, hermano, en un chasquido de dedos
nos puede quitar lo que nos afecta. Amén. Pero si no renunciamos, lo que Dios quiere es que rindamos nuestra voluntad a Él. Amén. Amén. Dios puede hacer eso, ¿verdad? Que en un chasquido de dedos se quita todo lo que tiene, tus impurezas, pero Dios quiere que las rindamos, que rindas ese carácter, que rindas esos pensamientos, que rindas los vicios, que rindas muchas cosas. Santo. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Amén. Quiere que nos dejemos quitar, hermano, lo que estorba nuestro caminar. Dejarnos sembrar la semilla de la palabra, pero no para que se ahogue, no para que no dé fruto. Le decía yo, el problema no es la semilla, es para que demos frutos, mis hermanos. Amén. Cuando nos dejamos quitar las impurezas, cuando nos dejamos quitar aquellas cosas que no sirven, aquellos que, como le decía yo al principio, lo dejamos abajo de la alfombra y ahí nadie la ve. Lo dejamos en el closet y ahí nadie la ve. Pero están ahí. Pero están ahí. Y Dios quiere que nos deshagamos de eso. Dios quiere quitarnos el pedregal, sacarnos de esa condición, sacar a la gente que se acerca a Dios y que se emociona y de un día para otro se va, se retira, ya no vuelve, se aleja de Dios, porque no se preocupan por echar raíz. Amén, mis hermanos. Salmo 65:9. Salmo 65:9. Dice: tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Y tú le preparas su grano, porque así prepararás la tierra. Amén. Porque así prepararás la tierra. Dios, hermano, quiere cambiar nuestra condición de pedregal a una tierra fértil. Santo. Dios quiere cambiar nuestra vida con impurezas, con imperfecciones, a una tierra fértil. ¿Dios lo puede hacer? Amén. Dios lo puede hacer, mis hermanos. Dios. Pero tenemos que reconocer en qué condición estamos. Tenemos cada día que reconocer aquello que no está bien delante de Dios y que le hemos querido ocultar a Dios y que no nos hemos dejado trabajar por Dios. Dios puede transformar una tierra de pedregales en una tierra fértil, mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dejémonos regar por la palabra, mis hermanos. Amén. Dejémonos transformar por la palabra de Dios. Que haya un crecimiento en cada uno de nosotros. Amén. Que ya no estemos, hermano, desarraigados con las raíces cortas. Amén. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque le decía yo el ejemplo de los árboles. Usted puede ver un árbol muy bonito, muy frondoso, pero viene un tornado y se cayó. Amén. Se da cuenta de la importancia que como hijos de Dios tenemos que tener para afianzarnos. Porque yo no quiero que en los problemas, en las dificultades, en las luchas, caigamos. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya.